El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. El despertar. Se derrumbó en mitad de una atestada sala de tribunal. Era uno de los más sobresalientes abogados procesales de este país. Era también un hombre tan conocido por los trajes italianos de $3,000 que vestían su bien alimentado cuerpo, como por su extraordinaria carrera de éxitos profesionales. Yo me quedé allí de pie, conmocionado por lo que acababa de ver. El gran Julian Mantler se retorcía como un niño indefenso postrado en el suelo, temblando, tiritando y sudando como un maníaco. A partir de ahí todo comenzó a moverse como a cámara lenta. «Dios mío», gritó su ayudante, brindándonos con su emoción un cegador vislumbre de lo obvio. Julián estaba en apuros. La jueza, presa del pánico, musitó alguna cosa con el teléfono privado que había hecho instalar por si surgía alguna emergencia. En cuanto a mí, me quedé allí parado sin saber qué hacer. «No te me mueras ahora, hombre», rogué. «Es demasiado pronto para que te retires. Tú no mereces morir de esta forma». El alguacil, que antes había dado la impresión de estar embalsamado de pie, dio un brinco y empezó a practicar a el héroe caído la respiración asistida. A su lado estaba la ayudante del abogado. Sus largos rizos rozaban la cara amoratada de Julián, ofreciéndole suaves palabras de ánimo, palabras que él sin duda no podía oír. Yo había conocido a Julian Mantler hacía 17 años, cuando uno de sus socios me contrató como interino durante el verano, siendo estudiante de Derecho. Por aquel entonces, Julián lo tenía todo. Era un brillante, apuesto y temible abogado con delirios de grandeza. Julián era la joven estrella del bufete, el gran hechicero. Todavía recuerdo una noche que estuve trabajando en la oficina y al pasar frente a su regio despacho, divisé la cita que tenía enmarcada sobre su escritorio de roble macizo. La frase pertenecía a Winston Churchill y evidenciaba qué clase de hombre era Julián. Así comienza la fábula espiritual de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari. El monje que vendió su Ferrari es una fábula espiritual que desde hace más de 15 años ha marcado la vida de millones de personas en todo el mundo. Conocemos la extraordinaria historia de Julian Mantler, un abogado de éxito que tras sufrir un ataque al corazón debe afrontar el gran vacío de su existencia. Inmerso en su crisis existencial, Julián toma la radical decisión de vender todas sus pertenencias y viajar a la India. Es en un monasterio del Himalaya donde aprende las sabias y profundas lecciones de los monjes sobre la felicidad, el coraje, el equilibrio y la paz interior. Con esta historia tan especial e inolvidable, Robin Sharma nos enseña paso a paso una nueva manera de enfocar la vida personal, profesional y familiar. Nos muestra lo importante que es aprender un recorrido vital con una dirección clara, compasión y armonía interior. Más de 5 millones de libros vendidos. Los libros de Robin Sharma ayudan a personas de todo el mundo a vivir una vida extraordinaria. Paulo Coelho, autor del Alquimista.